un máster en artes. En educación y comunicación también tiene otra maestría, es directora de educación o ha sido directora de educación del Grupo Faro y asesora y consultora educativa independiente. Igualmente, ha tenido experiencia laboral en el sector público, donde ha trabajado en diferentes secretarías. También ha trabajado como profesional en filosofía, en comunicación y docencia. Igualmente, fue directora de diferentes asociaciones privadas también en Ecuador y actualmente, como les decíamos, es la ministra de Educación de Ecuador. Así es, Juan Pablo, y con una charla, una conferencia bien interesante para conocer esos otros contextos en países hermanos, pero que entendemos que aunque tenemos los mismos problemas, quizás las soluciones sean diferentes. Eso es lo que hace enriquecedor este tipo de encuentros, poder compartir, digamos, ese tipo de soluciones. La conferencia de la doctora Creamer es Ecuador en el desarrollo de una ciudadanía digital mediante STEM. Es bien interesante. Supongo que tendrá que ver también con la apropiación social del conocimiento y las competencias digitales, pero es un reto bien interesante y nos encantaría que la doctora Creamer nos ampliara pues un poco más al respecto. Claro, y qué más propicio que este espacio virtual para que conozcamos un poco más, como bien lo decía Yanni, como lo decía ahora la secretaria también, nuestra secretaria Alexandra, también conocer esas otras miradas y cómo estamos mirando el enfoque de ser más STEM y también cuáles son los retos de la región. Entonces le damos el paso a la ministra Montserrat para que nos hable un poco más y se presente y nos dé un saludo y continúe con su conferencia. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias. Les saludo muy afectuosamente a ustedes, a todos los presentes, a la Secretaría de Educación de Medellín, a la secretaria Alexandra Gudelo y a los organizadores de este Foro Internacional Ser Más STEM. Voy a compartir pantalla. Perdón. Ajá. Y me avisan, por favor, si se está viendo. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿no? Ok. Sí, ministra, ya la estamos viendo. Perfecto. Lo que vamos a conversar entonces es precisamente lo que ustedes bien han mencionado, que es la importancia de la construcción de una agenda digital en Ecuador, cómo llegar al desarrollo de una ciudadanía digital mediante STEM y cómo nosotros le agregamos también la A al STEM, para incluir las artes y de qué manera se lo desarrolla a través del currículo. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros una ciudadanía digital? Para nosotros la ciudadanía digital en educación es la formación en competencias para una vida responsable, segura, sensible y saludable en la era digital. Todos nos hemos visto en estos últimos 6, 7 meses traspasados ya directamente en muy corto plazo a un mundo virtual que en estos momentos es tan real como el mundo presencial. Y por lo tanto, este concepto de ciudadanía digital engloba otros conceptos como el de cultura digital, educación, alfabetización mediática, alfabetismo informacional, educomunicación, lectura crítica, ciudadanía mediática, en fin, en muchos países y en muchas fuentes ustedes verán este término que engloba a estos otros conceptos también. Pero definitivamente todos son indispensables en esta pandemia, además cibernética. Yo supongo que ustedes también en Colombia tienen, como aquí en Ecuador, el fenómeno redes sociales. Las redes sociales son ahora un espacio donde de verdad es importantísimo que nuestros jóvenes, todos los ciudadanos, tengamos conciencia de la lectura crítica de los mensajes, de quién vienen los mensajes, cuál es su intencionalidad, qué ocasiono yo si lo replico y lo reenvío. Hay quizás lesión para alguien, es validada la información, muchas preguntas que no nos hacíamos con tanto detenimiento como ahora es indispensable hacerlo, entre otras cosas. Y que por lo tanto exige incluso una formación ética y de valores paralela, toda esta ciudadanía digital. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de ciudadanía digital mediante proyectos STEM en Ecuador, tenemos primero la propuesta de la agenda digital, luego los proyectos STEM y su aplicación en lo que llamamos Makerspace, que son en verdad espacios, talleres prácticos de proyectos interdisciplinarios que nos ayudan a construir en comunidades de aprendizaje estos proyectos con realmente basados en STEM, ciencias, tecnologías, las ingenierías, las matemáticas.
Estos proyectos interdisciplinarios le hemos agregado la A de artes y están puestos en todas nuestras fichas pedagógicas porque durante toda la pandemia nosotros tenemos una plataforma educativa, recursos2.educacion.gov.es, donde se encuentra la ficha pedagógica con las instrucciones clarísimas, tanto para familias como docentes como estudiantes, de aquellos objetivos de aprendizaje, lecturas, actividades totalmente prácticas, experienciales con este enfoque interdisciplinario, para que puedan hacerlo con autonomía y responsabilidad. Por lo tanto, el STEM lo hemos ido metiendo en las prácticas explícitas en las fichas pedagógicas. Y así hemos logrado una alineación entre todos para ir implementando el plan educativo durante el COVID-19. Y finalmente también queremos llegar a un pensamiento computacional que podría ser un nivel un poco más complejo de organización y comprensión de la era digital. Entonces, cuando hablamos primero, el primer paso, agenda digital en Ecuador, lo que dice el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la define como la construcción de la agenda digital como proceso técnico político que une las prioridades de varios sectores e identifica líneas de acción conjuntas para impulsar la transformación digital del país. Porque cuando nosotros hablamos de la educación, aprendizaje híbrido, hablamos de las tecnologías en educación, etcétera, no es posible hacerlo para que realmente cierren brechas si no es una política intersectorial, donde participan todos en esta transformación digital del país. En Ecuador, el desarrollo de la agenda digital se plantea desde la base de la resiliencia digital, es decir, adaptación, poder enfrentar a las circunstancias que impone la pandemia, y busca sobre todo un enfoque integral, amplio, que cumpla la necesidad justo de impulsar la digitalización de los hogares, del sistema productivo y del Estado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reparto de tablets y demás, hablamos de conectando familias. Estamos en una época en que no solo se conecta a la computadora, se conecta a los seres queridos, se conectan a las familias, a la comunidad, a los docentes, es decir, todos. ¿Qué es una agenda digital? Es un compromiso entonces consensuado entre varios actores, el gobierno, el sector privado, la academia, la sociedad civil, y se plasman metas e iniciativas prioritarias. Implica un proceso de elaboración técnico-político, como lo mencionamos, pero interinstitucional, tiene que ser transversal. Es un instrumento de política que contempla la integralidad de la transformación del país de manera digital. ¿Y qué no es? No es un plan solamente de tecnología, ni es un listado de proyectos para desarrollar en el tema de TICs. Y por lo tanto tiene varios componentes: la cultura digital, tecnologías emergentes, gobierno digital, economía digital, infraestructura digital. Y allí estamos trabajando en cómo facilitar esto a través del acceso y conectividad. En Ecuador tenemos un 35% promedio de nuestras familias que logran acceder, tener dispositivo, tener los programas y acceder a conectividad. Por supuesto, en el área rural estamos en un 25% aproximadamente, por lo tanto el desafío es grande. Tener, confianza en el ambiente digital y un uso efectivo y una aprobación. También para esta transformación digital es muy importante el gobierno digital, como mencionamos, la transformación educativa, la transformación de la salud y la transformación productiva. Perdón. Entonces, ¿cómo se espera lograr el desarrollo de una agenda digital? A través de 3 líneas de acción. Promover una cultura digital, mejorar la calidad de la educación mediante tecnologías digitales e impulsar las competencias y habilidades digitales, técnicas y profesionales. ¿Con qué objetivo? Lo hacemos para fomentar y fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades digitales de los ciudadanos, considerando la alfabetización digital e incluyendo y promoviendo los beneficios del uso de las tecnologías digitales para poder interactuar en espacios como la teleeducación, teletrabajo, telemedicina y en general para afrontar el cambio de la digitalización como una realidad, como decía, es tan real en este momento como la vida presencial. ¿Cuáles son estas líneas de acción? En las líneas de acción tenemos 3 objetivos fundamentales. El uno es fomentar la cultura digital que mencionábamos con la apropiación, el uso innovador, ético, seguro, responsable de las tecnologías digitales
para contribuir a disminuir el analfabetismo digital, que sobre todo quizás más en los adultos, en los jóvenes, ellos ya aprenden hablando este lenguaje, pero es muy necesario en cambio fomentar el análisis crítico, como hablábamos, la alfabetización mediática, la higiene informática. Y también considerar siempre la población con discapacidades. Las tecnologías deben tener siempre un enfoque de inclusión, un enfoque humanizante por un lado, pero un enfoque también de inclusión y de equidad. Las tecnologías permiten precisamente darle el derecho a todos a una educación de calidad y hay que aprovecharlas como tal. ¿Qué acciones queremos implementar para esto? Bueno, la generación y difusión de campañas de uso adecuado y responsable de las tecnologías a todo nivel, programas de formación, capacitación e inclusión de tecnologías digitales también toda la sociedad, a las familias, a los estudiantes, a los docentes, y en cualquier condición, tratando siempre de abordar con inclusión. Políticas transversales para aumentar la alfabetización digital con el desarrollo de tecnologías digitales. El segundo gran objetivo es contribuir a la calidad educativa con programas de formación digital para estudiantes, docentes, para facilitar sobre todo la inserción laboral, acorde a las capacidades y demandas que tienen ahora los mercados y los trabajos del futuro, que ya son del presente. ¿Qué acciones estamos queriendo implementar y desarrollando para esto? Nuevamente, la formación y capacitación, vemos que esto es fundamental y aquí entra muchísimo para fortalecer las habilidades cognitivas y habilidades en general, STEM. STEM se vuelve un eje transversal en todos estos objetivos de la ciudadanía digital. Carreras tecnológicas acorde a la situación actual a fin de facilitar el desarrollo y la inserción laboral en función de la demanda. Y nuevamente STEM tiene muchísima importancia en esta formación en carreras tecnológicas. Certificación profesional en habilidades digitales para docentes con énfasis en la accesibilidad para personas con discapacidad y actualización de la normativa en educación. Lo que hacemos para que nuestras políticas y decisiones sean sostenibles es adecuar la normativa, de manera que la ruta quede clara y las bases estén realmente centradas y orientadas con sostenibilidad. El tercer objetivo es impulsar el desarrollo de perfiles técnicos y profesionales en la formación académica con habilidades digitales con base a las necesidades individuales, locales y las demandas del mercado laboral. ¿Qué acciones implementamos? La formación en competencias digitales, formación en carreras tecnológicas de nuevo y en especial con énfasis en las niñas y mujeres para fomentar la equidad de género y porque sabemos que las niñas y mujeres justamente durante la crisis ha sido una de las poblaciones que más quizás sobrecarga y tensión y estrés ha tenido por sus múltiples roles que en nuestra sociedad latinoamericana todavía tenemos las mujeres, lo cual es muy importante y podemos ser grandes protagonistas, pero hay que prepararnos y recibir todo el apoyo en formación como también emocional y en prevención de derechos y de violencia para poder hacerlo. Entonces, la segunda parte del desarrollo de ciudadanía digital mediante proyectos STEM en Ecuador es proyectos STEM y aplicación en los Makerspace. ¿A qué llamamos nosotros Makerspace? ¿Y qué es STEM? STEM es un enfoque, como sabemos, interdisciplinario, es el aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las 4 disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y las integra en todas las actividades y en todas las áreas del currículo y las conecta con un mundo real, con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de currículo y STEM, el currículo nacional nuestro de 2016 se concibe desde un enfoque capaz de fomentar una manera de ser y estar en el mundo, desde el encuentro con uno mismo y con los otros, en una experiencia dialógica y crítica basada en los principios del socioconstructivismo que sirve para imaginar futuros posibles, ofreciendo significados más ricos a los aprendizajes individuales y colectivos. Esta relación entre el saber y lo social rompe entonces la barrera de conocimiento individual y también fragmentado. El conocimiento se transforma en una actividad interactiva, comunicativa, que deja de ser propia de un solo individuo y se fomenta la integración social y nuevas sinergias entre el educando, el educador, los contenidos y los medios de comunicación.
Los componentes de STEM los conocemos, es la ciencia como el estudio del mundo natural, la tecnología como cualquier producto o mecanismo que los estudiantes realizan para resolver un problema, ingenierías concebidas como el proceso de diseño y leyes físicas que los estudiantes utilizan para resolver problemas, y matemáticas en el lenguaje de números, formas que rodean a todas las esferas de la vida, pero que en la escuela tradicional parecieran irrelevantes. ¿Cómo lo trabajamos? Se trabaja en función a lo que llamábamos el maker space, que son ambientes de aprendizaje. Son ambientes de talleres informales ubicados en las instalaciones de la comunidad o instituciones educativas, donde la gente se reúne para crear prototipos, productos, proyectos, como lo dicen en inglés, do it yourself, en colaboración. Siempre fomenta el trabajo colaborativo y, como decíamos, también la indagación, la curiosidad intelectual, la aplicación de tecnologías. Por eso, ¿qué habilidades desarrollamos en el estudiante con STEM? La indagación, el pensamiento sistémico, la solución de problemas, la creatividad y la colaboración. Tenemos entonces como 6 grandes pasos y a su vez componentes indispensables cuando hablamos de STEM y STEM en el currículo para desarrollar toda esta nueva ciudadanía digital que la convivimos y que permanentemente, tanto como decíamos, la presencial. Por un lado, tenemos entonces que el problema del que partimos es una pedagogía actual insuficiente en torno al aprendizaje. Necesita ser un aprendizaje mucho más activo, innovativo, colaborativo, interdisciplinario, que no esté centrado en los docentes, sino más bien en los estudiantes. La importancia de esta renovación del modelo pedagógico es justamente que la educación en Ecuador tendrá como uno de sus ejes transversales el pensamiento computacional en la agenda educativa digital, y esto implica una transformación de actitudes y habilidades en el docente en relación al trabajo y con los estudiantes y pares entre docentes. ¿Qué productos estamos deseando? Estamos deseando la conformación de una comunidad de aprendizaje que impulse un conjunto de proyectos individuales o colectivos con soluciones a problemáticas comunes. Deseamos capacidades como habilidades y desarrollo de destrezas en docentes en la metodología STEM o en el enfoque STEM, paradigma STEM, porque aborda diferentes niveles y dimensiones, a través de la capacitación y mentoría práctica de la comunidad de aprendizaje en estos makerspace STEM, para que luego puedan ser replicados en todos los sistemas y ambientes de aprendizaje. ¿Qué ventajas nos da todo esto? Un aprendizaje activo y práctico, una cultura emprendedora, búsqueda de soluciones creativas, trabajo en equipo, uso de nuevas tecnologías, metodologías activas como el Flipped Classroom, que sabemos que en la casa leen y demás, y más bien cuando están juntos debaten, practican, tienen laboratorios. El aprendizaje mediante la metodología y el enfoque y el paradigma STEM, y el acceso libre también a bajo costo, puesto que es un trabajo colaborativo con todos los recursos que tenemos en el contexto. Se busca entonces las experiencias, un currículo que sea basado en proyectos, especialistas en trabajo cooperativo y colaborativo, que nuestros docentes se conviertan en estos especialistas, curriculistas en todas las áreas de conocimiento que logren esta integración de los conocimientos. Y, por último, alianzas que creen comunidades de aprendizaje en estos makerspace o talleres prácticos regionales para un intercambio de ideas y tecnologías. Y por eso es un gusto estar con ustedes aquí en Colombia, invitada por la Secretaría de Educación de Medellín y por el foro Ser STEM, porque realmente este es un trabajo regional y nos ayudaría muchísimo a resolver problemas comunes que tenemos los países hermanos. Grupos de trabajo interinstitucionales para transversalización del STEM en el currículo y formación continua de docentes en metodología e enfoque STEM. En la medida en que trabajemos juntos, también podemos siempre hablar de homologación de currículos, de competencias, de productos, etc. El siguiente gran paso son los proyectos interdisciplinarios con metodología STEAM en las fichas pedagógicas. Y en este sentido, tenemos que, ¿por qué le llamamos STEAM?
incluyendo la A de las artes. Es un modelo educativo que persigue la integración y desarrollo de las materias científico-técnicas, pero también las artísticas, en un único marco interdisciplinar. Ciencia y tecnología interpretadas por la ingeniería y las artes, todas basadas en elementos matemáticos. Con eso tenemos una mirada muy completa y compleja que nos permite una mayor comprensión de la realidad y mejores productos para la solución de nuestros problemas. La historia sí en general que tenemos de STEAM y cómo hemos llegado, tenemos a Georgette Jackman que acuña este término en el 2008, se crea la fundación STEM en el center, en el segundo piso, STEM Center, en el segundo piso del Henry Barnard School, en Rhode Island College, y luego la COFAC en Corea del Sur empieza a sentir la necesidad de un cambio total en la educación. En enero del 2012 el ministro de Corea del Sur decreta la adopción del STEAM Framework como parte de su currículo nacional con Georgette Jackman como asesora. Obama decreta la ley, cada estudiante debe tener éxito o lograrlo, donde se logra la integración de las artes y el paso de STEM a STEAM. El Rhode Island County cambia de nombre la fundación de STEM Center a STEM Center y el MIT saca su página de recursos STEM gratuitos llamado Full STEM Ahead. En ese sentido, nosotros también participamos en el foro que se realizó en Medellín el año pasado y se hablaba de STEM además H. Es decir, que lo importante de esto es cómo cada uno va incorporando explícitamente lo que considera necesario según su entorno, pero siempre en el marco de esta interdisciplinaridad, complejidad enriquecedora. ¿Qué pilares fundamentales tiene para realmente la práctica efectiva del STEM? Identificar similitudes y diferencias, todas estas son fuentes de Marzano cuando él habla de aprendizaje efectivo. Siempre nos permite identificar similitudes y diferencias en lo que estamos haciendo, el tratar siempre de implementarlo a través de lograr resúmenes y tomar notas, porque recordemos que el resumen tiene un nivel de abstracción y de complejidad cuando está bien hecho. No se trata de editar textos, sino de coger las ideas principales, abstraerlas y generar un texto con la esencia del contenido. Reforzar esfuerzos y reconocimiento porque es muy práctico el trabajo. Tareas y prácticas. Representaciones no lingüísticas significa gráficos u otro tipo, prototipos, tercera dimensión, etcétera. El uso de tecnologías con dimensiones de realidades ampliadas. Aprendizaje cooperativo, establecer objetivos y retroalimentación. Siempre la retroalimentación es fundamental para saber en qué nivel de desempeño están nuestros estudiantes y cómo apoyarlos a continuar. Generar hipótesis y siempre validarlas porque estamos hablando de conocimiento basado en evidencias, evidencias como resultados de las prácticas. Y preguntas y organizadores en gráficos. Y aquí también vale la pena recordar la taxonomía de Bloom, que fue revisada por Anderson y Cradwell, donde ellos ponen como el último nivel la creación, es decir, un nivel de complejidad más alto cuando logramos que nuestros estudiantes, a través de un pensamiento divergente y van haciendo todas estas prácticas, llegan a generar un producto que soluciona problemas o que son innovadores y creativos. Y por eso, en este sentido, tenemos que STEAM es una infraestructura para educación entre todas las disciplinas, ciencia y tecnología interpretada por ingeniería y las artes, todas basadas en elementos matemáticos. Y aquí tenemos cómo se van integrando en las diferentes disciplinas. Todas las disciplinas, todas las asignaturas quedan incorporadas en estos grandes pilares. ¿Qué no es STEAM? No es aprendizaje solo basado en proyectos, es decir, no es una simple metodología. No es también solo la metodología de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje cooperativo. O no se trata solamente de abandonar la instrucción directa y explícita y tampoco centrarnos solamente en tecnologías, y tampoco en el pensamiento, por ende, computacional, perdón, o en juegos e interacción, juegos interactivos. Es decir, que STEAM en realidad es la integración de todo esto con el fin de, a su misma vez, desarrollar habilidades cognitivas de alta complejidad.
Entonces, la A en STEM y por qué en Ecuador la hemos incorporado, implica fortalecer procesos interdisciplinares, reivindicar la enseñanza de las ciencias, las matemáticas, fortalecer procesos de diseño, resolución de problemas a través de ingenierías, donde las humanidades, las artes aportan en el aspecto ético, estético, creativo y comunicativo. Es decir, que cada persona se expresa y esa expresión de sí mismo le permite también un desarrollo de la habilidad cognitiva y del pensamiento, como es el lenguaje en sus diferentes manifestaciones. STEM más la integración de las artes, STEM, son individuos que son más curiosos, persistentes, imaginativos, disciplinados, colaborativos. Es la integración y es una vía para facilitar el significado, el sentido y significado de la enseñanza y del aprendizaje. Nos integramos auténticamente en las áreas de contenido, estamos conectando, enseñando y evaluando 2 o más estándares con intención y equidad. Para los docentes se requiere colaboración, investigación, alineación intencionada, aplicación y práctica. En los estudiantes, creatividad, resolución de problemas, perseverancia, colaboración, conceptos entretejidos para crear un producto final. Entonces, la combinación de arte y ciencia como resultado da un aumento de los niveles de innovación, creatividad, desarrolla pensamiento divergente y potencia la capacidad de construir múltiples soluciones a un problema. Generamos perfiles mixtos y competencias para el siglo XXI. Según el informe de trabajos de mañana del Foro Económico Mundial, es indispensable que el objetivo final es formar profesionales con perfiles mixtos, capaces de reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación tecnológica. Y es que el futuro no pasa solo por las habilidades concretas, sino por estar preparado para un mundo cambiante con desafíos todavía por conocer. Si en algo tenemos que preparar a nuestros jóvenes y nosotros mismos, es para el cambio y para la incertidumbre. Por lo tanto, estamos hablando de maneras de trabajar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar, maneras de pensar en el marco de estas competencias del siglo XXI. Trabajos del futuro. Sabemos que se viene la necesidad urgente de trabajar y formar en nuevos perfiles. Perfiles como especialista en la banca digital y las criptomonedas, especialista en alojamiento de datos, especialistas en impresión de alimentos en 3D, diseñadores de órganos humanos, diseñadores de avatares o responsables de relaciones con ellos, experiencias con realidad aumentada y virtual, biotecnólogos, diseñador, ingeniero, arquitecto de espacios inteligentes, atleta profesional, director de modernización. Si nosotros vemos todos estos perfiles de trabajos del futuro, vemos que todos necesitan una formación totalmente integrada e interdisciplinaria. Es una formación no difícil, ya no es contenidos difíciles el concepto de excelencia. Ahora la excelencia pasa a ser justo esta formación interdisciplinaria que le permita la adaptación y la generación de los productos necesarios. Los proyectos STEM, entonces, en Ecuador, algunos ejemplos de los proyectos que realizamos con nuestros estudiantes, un proyecto de energía solar, cáncer y autómatas celulares, donación de órganos, drones y nutrición, jardines verticales. Cada uno de estos temas convergen varias disciplinas. En Ecuador, lo que metemos en nuestras guías de aprendizaje, y ahora estamos yendo al punto de cómo se inserta en el currículo, siempre se lo contextualiza en una problemática. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 expresa la necesidad de garantizar una vida sana, promover el bienestar en todas las edades como parte importante del desarrollo sostenible, y si esto lo ponemos en cifras para despertar la curiosidad del estudiante, podemos tener que cada 2 segundos alguien de entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades de transmisión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, etc. 7 millones de personas mueren cada año a causa de exposición a partículas, y más de cada tres mujeres ha sufrido violencia física. Entonces estamos viendo diferentes indicadores de bienestar y de salud, no solamente salud física, no solamente una enfermedad concreta, sino salud también psicosocial y emocional.
En la guía del docente, entonces, esta se cruza con contenidos propuestos. ¿Cuáles disciplinas puede incorporar el docente cuando estamos hablando de este tema y de esta problemática, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3? Él puede hablar de nutrición, la importancia de una adecuada nutrición, de alimentos saludables, de alimentos que evitar, nutrición infantil y juvenil. Puede hablar del análisis y distribución de los porcentajes alimentarios. Puede hablar de drones. ¿Qué son los drones? Los tipos de drones, campos de acción de un dron, selección y diseño de un dron y cómo funcionan los drones para el envío, por ejemplo, de nutrición. Hacemos entonces el docente a partir de todas estas posibilidades y muchas otras más. Este es solo un ejemplo de cómo aterrizar el tema. Va al mapa curricular y en el mapa de curricular él encuentra en el mapa curricular con énfasis en STEM el hambre cero. Y allí tenemos, por ejemplo, valorar como objetivo de aprendizaje, valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento lógico, crítico y complejo para comprender de manera integral la estructura y funcionamiento del cuerpo con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y prevención que lleven al desarrollo de la salud, buscando equilibrio físico, mental, emocional, como parte esencial de la vida. Y comunicar de manera segura, efectiva, el conocimiento científico, los resultados, las indagaciones a diferentes interlocutores mediante argumentación analítica, crítica, reflexiva, con pruebas y evidencias. Esto tiene el docente como mapa curricular dentro de los objetivos y también tiene otros objetivos integradores que le permitan esta integración interdisciplinar, como desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental escrito, estamos en el uso de las matemáticas, exacto o estimado y la capacidad de interpretación y solución de situaciones problemáticas, o desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de la realidad nacional, o incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde diferentes perspectivas, áreas de emprendimiento comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico. Y de allí vamos a las destrezas con criterios de desempeño. Nosotros en nuestro currículo no hablamos de competencias, sino de destrezas con criterio de desempeño. Lo hacemos por semanas para que haya una especie de agenda u orientación, porque recordemos que estamos en aprendizaje autónomo, aprendizaje remoto, y por lo tanto tenemos el currículo priorizado en objetivos de aprendizaje, en habilidades para la vida y, como decimos, con esta visión de proyectos interdisciplinarios basados en STEM. Así que ahí tenemos, por ejemplo, cómo planteamos los diferentes componentes. En ciencias decimos analizar y practicar, aplicar buenas prácticas que contribuyan a mantener un cuerpo saludable, elaborar un plan de salud que considere una alimentación balanceada, de acuerdo a la edad y actividad para asegurar su salud integral. En tecnologías decimos temática en el aplicativo de drones, en relación al tema que está hablando el proyecto que van a realizar. En ingenierías, temática central, procesos de ingeniería en la generación de proyectos aplicando tecnologías y procesos de diseño. Y en arte, consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura, valorar la confiabilidad, interés, punto de vista de las fuentes, describir y evaluar la influencia de la elaboración de herramientas en la transformación biológica y social del ser humano, participar en las diferentes fases del proceso creativo, identificar un tema, investigar, explorar opciones, seleccionar, desarrollar ideas, hacer una obra original, presentarla y debatir los resultados con la audiencia. Aquí viene también indispensable el trabajo cooperativo. Se asignan roles a los estudiantes como el líder del proyecto, encabeza el proyecto, revisa todas las fichas, hace retroalimentación, ayuda a reflexionar. El diseñador y creativo es la persona encargada de crear y diseñar los prototipos o obras que se realizan en 2D y 3D. Su punto fuerte es poder plasmar las ideas de los demás y también las suyas. Resuelve problemas también cualitativos. El operador de cálculos, su fortaleza son los procesos lógicos matemáticos, realizan operaciones matemáticas, entienden los fenómenos científicos y los explican, ayuda a resolver problemas cuantitativos. Y el buscador. El buscador es la persona que tiene gran habilidad para identificar información válida, correcta, de diferentes fuentes y recursos e investiga. Y a partir de allí vamos entonces a la evaluación, lo hacemos a través de rúbricas. Como vemos, hay diferentes atadas siempre a nuestras destrezas y también a los objetivos de aprendizaje. Indicadores de evaluación en ciencias, examina e interpreta las relaciones entre el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano, explica la utilidad de algunos
de ¿qué dice? Materiales, biomateriales para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En tecnologías determina y selecciona recursos web o herramientas tecnológicas y proporciona la información válida y elige la herramienta tecnológica. En ingeniería formula hipótesis basadas en la investigación científica y cuestionamientos en torno a los órganos artificiales, diseñando un prototipo funcional. En artes interpreta a través de las distintas fases del proceso creativo, investiga un tema, explora opciones, desarrolla ideas, recibe críticas y finalmente elabora un producto y lo presenta. Y en matemáticas realiza cálculos con y sin apoyo de las TIC, las medidas de centralización, dispersión para datos agrupados, no agrupados, y juzga su validez. Entonces, en la última fase, el pensamiento computacional. ¿A qué llamamos pensamiento computacional? Entendemos el conjunto de habilidades que hoy todos, y no solo científicos de la computación, debemos adquirir para resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano con variedad de procesos mentales de la era digital. Tenemos entonces los TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, los TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y los TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Y finalmente, esta transversalidad de las TIC, de las TAC, de las TEP en el currículo, lo que hacemos es incluirlo siempre de manera transversal, se presenta en al menos un 10% del currículo y también en inglés. Cuando enseñamos inglés lo hacemos con la misma transversalización. Se concibe como opcional, se puede ocupar entre otros recursos, no siempre todos, pero se va ocupando el uno o el otro según la pertinencia. El docente tiene la posibilidad de seccionar la tecnología que más conozca y utilizar recursos adicionales de la plataforma del Ministerio de Educación, dependiendo de la infraestructura, y los estudiantes son nativos digitales, generación Z, traen conocimientos previos de computación, así que tenemos que obviamente complementar esa formación y sobre todo nosotros los docentes prepararnos para eso. Aquí ponemos un ejemplo de una de las destrezas como indagar, describir mediante el uso de TIC y otros recursos las características del Sol, la Tierra y la Luna, distinguir sus semejanzas y diferencias de acuerdo a su forma, tamaño y movimiento. Es una forma de transversalizar. Las habilidades de pensamiento computacional que buscamos: descomposición, patrones, abstracción, algoritmo, mientras que las de ciudadanía digital: balance, alerta, inclusión, informado, una persona proactiva. Y aquí vemos cómo solamente en general, cómo esto se va cruzando con todo con las áreas de conocimiento, el pensamiento computacional. Tenemos el objetivo y las destrezas con criterio de desempeño planteadas. En esta primera franja está el objetivo. Estoy en un área de primaria, de básica, elemental primaria. Vemos las destrezas que van a ser descomposición, patrones, abstracción y algoritmo. Y después vemos las destrezas para el pensamiento computacional de la misma manera. Están los objetivos, están los criterios de evaluación, la competencia digital, computacional y los indicadores de evaluación. Eso fundamentalmente, perdón que se me cerró acá, ya. Y creo que con eso he logrado completar en el tiempo justo cómo nosotros estamos desarrollando no solamente la ciudadanía digital, sino también una comprensión de la realidad, una renovación de todo nuestro modelo pedagógico a través precisamente de esta visión interdisciplinaria basada en STEM. Le estamos agregando STEM, pero porque justamente promueve el enriquecimiento del ser, de las habilidades cognitivas, pero también de comportamiento y garantiza sobre todo un desarrollo integral de las habilidades necesarias para el siglo XXI. Muchísimas gracias. Tenemos unos semilleros, de hecho, de programación con niñas.
no necesariamente de los grados 10º y 11, sino incluso niñas más pequeñas. E incluso en uno de nuestros corregimientos en Santa Elena tenemos un piloto muy interesante con niños de primaria y niñas sobre todo. Hay más niñas que niños, de hecho, en temas de programación, de pensamiento computacional. Así que nos alegra mucho que se puedan estar compartiendo estas mismas iniciativas, tanto en Ecuador como acá. Y otro punto bien importante que tocaba la ministra es esa vinculación entre el currículo y STEM, ¿cierto? Cómo de alguna u otra manera ser y estar en el mundo. Y que yo creo que es lo que estamos haciendo todos hoy. Estamos en una plataforma interactiva donde estamos constantemente y estamos interactuando también desde este enfoque STEM, que es bien importante para nosotros. Así es. Desde esa perspectiva, yo creo que en ese enfoque de género, justamente, Juan Pablo, las mujeres han ido ganando mucho terreno en el tema, sobre todo a nivel, en el nivel técnico de programación. Vemos niñas acá que ya saben programar, por ejemplo, en lenguajes como Python, por ejemplo. Manejan bien el tema de blockchain en algunos casos. Así que, insisto, nos parece que coincidimos en muchas cosas y creo, ministra y Juan Pablo, que esto es, digamos, un primer paso como para conocer qué se hacen en otros contextos y poderlos integrar como principio fundamental del ser más STEM a nuestros procesos también y así poder enriquecer un poco más, digamos, todas estas estrategias. Y algo que nos decía también, ministra, y es ese trabajo regional, la importancia del trabajo regional en la solución de problemas tan afines, tan similares que tenemos, y que yo creo que eso es fundamental para todos los que estamos reunidos acá en este cuarto, Foro Internacional Ser Más STEM. Cómo conjuntamente trabajamos en esa solución de problemas que son muy similares, por lo menos en lo que nos contaba la ministra de Ecuador y lo que es también en nuestra región, en Medellín y en nuestro país.